Muy buenos días a todos y muchas gracias, señoras y señores. Gracias al Foro de Canarias, a Santiago Ceballos y a Alfredo Montes por la organización de este acto y a todos ustedes por encontrarse hoy aquí. Consejero de Educación del Gobierno de Canarias, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilda Cián, Poli Suárez, ministro Soria, presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Antes de comenzar, permítanme que les pida un pequeño favor y que me permitan leer esta breve introducción al acto. No es falta de espontaneidad ni falta de confianza, es sencillamente una cuestión de coherencia. El autor de este libro y protagonista del día de hoy solía decir que leer un discurso era una forma de respeto a quienes escuchan. Era una forma, por eso, de respeto, porque demuestra que uno se lo ha preparado. Y yo, que soy una persona disciplinada, he hecho exactamente eso. Es un placer estar hoy aquí en el Foro de Canarias para presentar El arte de gobernar. Junto a Francisco Suárez, director del Canarias 7, y Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Para mí es un honor. Tuve la fortuna de trabajar con Mariano Rajoy durante 12 años y los últimos 7 en la Moncloa. Esto te da una perspectiva muy concreta para hablar de él y de este libro. No la del analista política, no del comentarista, sino de la que se vio cómo se gobernaba de verdad, cuando se apagaban los focos y tocaba tomar decisiones de los problemas reales. Y por eso este libro me resulta especialmente reconocible. El arte de gobernar no es un libro de memorias, ni un ajuste de cuentas, ni un manual ideológico. Es sobre todo un libro de experiencia, de alguien que ha pasado muchos años tomando decisiones muy difíciles y muchas veces ingratas. Así siempre, bajo la presión, y se ha aprendido y ha aprendido que gobernar consiste en decir no lo que más aplausos provoca, sino en hacer lo que crees que es correcto. Quien haya trabajado con Mariano Rajoy sabe que hay algo que define muy bien su manera de entender la política. El realismo, no el cinismo, no la resignación. El realismo de saber que las soluciones perfectas no existen, que casi todo es complejo y que gobernar es elegir entre opciones imperfectas. Y como decía el autor en muchísimas ocasiones, gobernar es muy difícil. Ese realismo atraviesa todo el libro que hoy tienen en su mano y que podrán tener firmado por el autor cuando acabe este acto y también comprar en donde está aquí a mi derecha. Aquí no encontrarán grandes frases épicas ni promesas imposibles. Encontrarán algo muchísimo más valioso: sentido común, moderación y respeto por las instituciones. 3 palabras que hoy parecen antiguas, pero que siguen siendo imprescindibles para que una democracia funcione. Durante los años más difíciles, crisis económica, tensiones territoriales, fragmentación parlamentaria, vi de primera mano cómo se tomaban decisiones que no eran populares, pero sí necesarias, y este libro refleja muy bien esa convicción. La política no es el arte de agradar, es el deber de decidir. Hay también en estas páginas una defensa clara a las instituciones públicas, no como algo abstracto, sino como lo que son: el armazón que sostiene la convivencia, el Parlamento, la Constitución, la ley, el respeto a las reglas. No porque sean perfectas, sino porque sin ellas no hay estabilidad ni libertad. Y hay algo más que me gustaría descatar del libro: el tono humano del libro. Quien conozca a Mariano Rajoy reconocerá su manera de observar, de relativizar, de no dramatizar innecesariamente. Esa idea tan suya de que la política necesita menos gestos, más paciencia y más seriedad. Este no es un libro escrito desde el rencor ni desde la nostalgia. Es un libro escrito desde la serenidad, desde la experiencia de quien sabe que el tiempo pone todo en su sitio y que gobernar exige, sobre todo, resistencia, no a cualquier precio, prudencia y responsabilidad. Para terminar, les diré que si tuviera que resumir su forma de gobernar y el espíritu de este libro en una sola frase, diría: gobernar no es hacer lo que te apetece, sino hacer lo que toca. Y ahora sí, termino para dar paso al que fue presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018, de quien se han dicho, y con mucha razón,
muchos buenos calificativos y a lo largo de toda su trayectoria, pero con una me quedo especialmente hoy, porque en política actual es más necesario que nunca el de una buena persona, el de una persona honesta y muy digna. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Muchas gracias. A comenzar esta intervención expresando mi pesar por el gravísimo accidente de tren que tuvo lugar en el día de ayer en Andalucía. Pienso que puedo hablar en nombre de todos ustedes para transmitir nuestra condolencia a los familiares de los fallecidos y nuestro deseo de una pronta recuperación a los heridos. Solo podemos decir que esperamos que esto no tengamos que volver a verlo nunca más. Señoras y señores, queridas amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Es muy reconfortante contar con su presencia, y lo digo como lo siento. También resulta para mí muy reconfortante volver a esta isla de Gran Canaria y a esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Siempre es un regalo. He pasado aquí muy buenos momentos con mis familiares y mis amigos y no los olvidaré. Gran Canaria está siempre en mi corazón y lo seguirá estando, y si no les parece mal, espero que sea por muchos años. Permítanme que, además de darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, lo haga de manera muy especial a las personas con las que luego voy a compartir coloquio, a Pedro Ortega y a Francisco Suárez. También que le agradezca a Sergio Ramos, que, como él recordaba en su intervención, pues fue un colaborador muy importante mío, tanto cuando yo era presidente del Partido Popular como después en el Gobierno. Muchas gracias, Sergio, por tu trabajo, tu esfuerzo y por tus palabras. Y a todas las autoridades, a José Manuel Soria, la consejera de Hacienda, al consejero de Educación, a todos, perdone, no puedo citar a todas las personas que están aquí presentes, muchísimas gracias. Y ya voy a entrar en materia. Este libro que nos reúne hoy aquí no es un tratado de filosofía política, y nunca fue esa mi pretensión, pero sí es un libro que trata de política y de más cosas. En este libro plasmo algunas convicciones mías sobre cuestiones que yo pienso que son importantes, y además hago unas reflexiones que son el resultado de lo que viví y de lo que aprendí a lo largo de casi 40 años, porque son casi 40 años los que yo dediqué a la vida política. Durante 14 años formé parte del Consejo de Ministros, como presidente, como vicepresidente o como ministro de varias carteras, y además de asumir otras responsabilidades institucionales o partidarias, pues fui miembro del Congreso de los Diputados en 10 legislaturas, 5 por la circunscripción de Pontevedra y 5 por Madrid. Pude acumular a lo largo de tantos años algunas experiencias que pueden suscitar la curiosidad o provocar la atención de algunas personas. Eso es lo que me dijeron mi editor, Manuel Pimentel, colega mío también en el Gobierno, y el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás, que prologa este libro. Me dijeron, hay que hacerlo, yo les hice caso, lo escribí y por eso estamos hoy todos juntos aquí. Señoras y señores, yo he pretendido transmitir esas convicciones y esas reflexiones de las que les hablaba de una manera clara, concisa y accesible. El libro se lee fácil. Utilizo frases cortas. Hay 17 capítulos independientes los unos de los otros. Y además hay un prólogo que, como les señalaba antes, ha elaborado el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y hay una introducción mía y termina con un decálogo del buen gobernante. He intentado entretener y he intentado a la vez
decir cosas. Si lo he conseguido, pues no me corresponde, como es natural a mí, afirmarlo. Eso es algo que queda al criterio de quienes tengan la amabilidad de leer este libro. Quiero señalar, por último, que todo lo que aquí se cuenta, todo es mío. Parte puede encontrarse en las hemerotecas, porque sobre estas cuestiones he tenido que pronunciarme en muchas ocasiones. Y como es mío, pues es el reflejo de mi manera de ser, de mi manera de pensar y de mi manera de ver la vida, que es una manera como la de otro cualquiera. Bien, ¿de qué me ocupo yo aquí? No era posible fijar posición sobre todo. En consecuencia, tuve que optar y decidí hacer referencia a tres tipos de cuestiones. En primer lugar, a las de siempre, a las importantes, a las que están ahí: la democracia, la Constitución, la economía, que es la vida de la gente, la política exterior, en suma, lo que siempre está ahí y seguirá estándolo en el futuro. También presto atención en una segunda parte a lo que podíamos calificar como nuevas cuestiones, que son nuevas oportunidades y también nuevos problemas. Por ejemplo, la digitalización, esto es nuevo o relativamente nuevo, las redes sociales, esto es algo que existe desde hace muy poco tiempo, el tema de la inmigración. Y luego hago algunos apuntes sobre lo que yo llamo los aspectos humanos de la política: el arte de gobernar para jóvenes políticos, la política merece la pena, los debates parlamentarios, cómo se preparan. Cada uno de estos temas, que acabo de citar, tiene, como les decía antes, un capítulo, y como señalaba también con anterioridad, son 17. Por eso digo que es fácil de leer y que creo que se entiende muy bien. Y ahora, con su permiso, voy a apuntar, con la brevedad que les debo, algunas de las afirmaciones que yo hago aquí. Solo algunas. La democracia es uno de los 17 capítulos de este libro. Sin duda alguna, el mejor sistema para ordenar la convivencia. ¿Por qué? Porque se basa en valores superiores: el pluralismo, el voto, los derechos y las libertades de los ciudadanos, la separación de poderes, la primacía de la ley, la independencia judicial. No hay más alternativa, conviene no olvidarlo, a la democracia que la dictadura. Solo les voy a dejar un apunte sobre la democracia. Hoy existe en muchos lugares del mundo, también de Europa y también de España, un problema de calidad de nuestra democracia. Hay quien se cree que la democracia es votar y punto. Votar, se te elige y luego hago lo que estimo oportuno y conveniente. No. La democracia lo que exige es defender los valores que la conforman, a los que antes he hecho referencia. Y son especialmente preocupantes en este momento en España y en otros países del mundo también los ataques a la independencia judicial. Cuando se ataca la independencia judicial, la democracia pierde calidad, retrocede y quién sabe lo que puede suceder en el futuro. El Parlamento es otra de las cuestiones a las que le dedico un capítulo. Sin Parlamento, como todos ustedes saben, no hay democracia posible. Y es muy preocupante que hoy los parlamentos se sometan cada vez más a los designios del gobierno de turno, últimamente aquí de una manera bastante obscena. Y más preocupante es que se pretenda y se afirme públicamente que se puede gobernar sin el Parlamento y que se encargue a los miembros de un gabinete que expliciten qué decisiones económicas se pueden tomar sin pasar por el Parlamento. Todos sabemos, aunque hoy en día se pone en tela de juicio casi todo, que los gobiernos tienen la obligación de presentar los presupuestos y que si esos presupuestos no son aprobados por la Cámara, lo procedente, lo sensato, lo razonable y lo democrático es que la Cámara sea disuelta. A mí me preocupa que se haga parecer como normal lo que es claramente anormal. No se puede gobernar sin presupuestos, porque eso afecta y mucho a la calidad del sistema democrático. No voy a decir nada más del Parlamento
salvo un breve comentario, que puede parecer una frivolidad, pero en mi modesta opinión no lo es. Hay una frase en este libro que reza de la siguiente forma: son preocupantes los problemas de guardarropía que se ven en algún parlamento. Oiga, el parlamento no es la playa, y a la playa se va vestido de una manera y al parlamento se va vestido de otra, porque si empezamos a banalizar asuntos formales, que aunque sean formales son importantes, pues acabamos teniendo problemas serios y acabaremos banalizando, como ocurrió con los presupuestos, en los temas de fondo. Hay dos capítulos también en el libro a los cuales le doy yo mucha importancia. Uno de ellos es el populismo y otro de ellos es la economía. Permítame unos breves apuntes. Bueno, el populismo es uno de los mayores retos a los cuales se enfrentan hoy las democracias. Yo en el libro cito a Vargas Llosa, el mayor enemigo de la democracia hoy en día, no solo en Latinoamérica, sino también, y desgraciadamente en Europa, son los populismos. No resulta fácil definir el populismo, ¿no? Yo lo intento. Populismo puede ser de derechas, de izquierdas o de nada. Y en cualquier caso todos tienen algo en común, que es que son de extrema estupidez. Sus señas de identidad, pues, son conocidas. El rechazo a la casta, ¿se acuerdan lo que tuvimos que aguantar en este país con la casta, etcétera, hasta que se convirtieron en casta? El adanismo, todo lo anterior a su llegada al mundo no vale, las promesas que no se cumplen, el anuncio de futuros idílicos, el hiperliderazgo, Perón, Fidel Castro, Chávez, Maduro, López Obrador, hoy también en Europa y hoy también en España florecen por doquier partidos que al final poco a poco van desapareciendo. El culto al líder, que luego expulsa a quien no le gusta, a quien le resulta molesto. Pero lo peor del populismo no son todas estas cosas. Lo peor del populismo es la falta de respeto a la ley, al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial. Insisto en lo que dije antes porque a mí es uno de los temas que más me preocupan hoy de lo que está ocurriendo en España. La democracia no consiste solo en votar. Y cuidado con esos que se creen que la democracia es votar, ser elegido y luego hacer lo que le parezca bien. Y cuidado también con quienes pretenden arreglarlo todo a gritos. A un extremista no se le vence con otro extremista, porque el daño que se puede hacer a la convivencia puede ser sin duda sideral. Se le vence, al menos en mi modesta opinión, con moderantismo, sensatez y sentido común. Señoras y señores, como les decía antes, hay un capítulo importante sobre economía. Esto no es un tratado de economía, son algunas reflexiones que yo he ido decantando tras unos cuantos años, como saben, en la vida política. La economía es la vida de la gente, es su día a día, es su bienestar, es el de su familia, es tener un puesto de trabajo, que le suman el sueldo si es posible de cuando en cuando, poder seguir de vacaciones con una cierta periodicidad, etcétera. Le apunto algunas ideas sobre mi experiencia económica. Sobre todo porque formé parte de un gobierno, también estaba José Manuel Soria, que tuvimos que hacer frente a una crisis económica estratosférica. Podía calificarlo de muy diferentes maneras. Pues bien, superar una crisis económica es arduo y además es impopular, porque obliga a tomar decisiones que no contentan a nadie, no contentan a los que no te votan. De hecho, nosotros sufrimos 2 huelgas generales en los primeros 6 meses en el gobierno, vamos, como ahora también hay huelgas generales todos los días. Tampoco contentan a los que te han votado y además ni siquiera te quedas tú contento, porque a nadie le gusta tomar decisiones que no son precisamente agradables. Pero quiero decir que es obligación del gobernante hacerlo,
porque si no tomas las decisiones, haces daño a tu país, no arreglas nada y además perderás las próximas elecciones. Y si tomas las decisiones que hay que tomar, pues le haces un servicio a tu país y además puedes volver a ganar las próximas elecciones. Algunas ideas sobre la economía. La mejor política económica es la que crea empleo de calidad, mientras no se demuestre lo contrario. El objetivo de la política económica, esto hay algunos que no lo entienden, pero es imposible convencerlos. No es hacer pobres a los ricos, sino hacer ricos a los pobres. Eso es más difícil, pero eso debe ser el objetivo de la política económica. El Estado no debe suplantar a los emprendedores. El Estado no es buen empresario. El Estado lo que tiene que hacer es facilitar la tarea de la gente. No se puede gastar lo que no se tiene ni vivir siempre de prestado. Cuidado con el déficit público y cuidado con la deuda pública. El exceso de regulación es malo para la economía y malo para la libertad individual. Y este es uno de los problemas más importantes que estamos sufriendo en este momento en nuestro país. El libre comercio genera riqueza. Los aranceles son malos para todos. Los impuestos deben ser justos y equilibrados. Conviene atender a la productividad. La inflación es el único impuesto que no tiene que aprobar el Parlamento. Cuidado con la inflación. Y una última reflexión. En economía, como les decía al principio, a veces hay que tomar decisiones duras. Pero por duras que sean, no lo serán tanto como no tomar ninguna. Señoras y señores, les decía al principio que en los 17 capítulos de este libro me ocupo de las cuestiones de siempre. Me he referido ahora a algunas, pues el Parlamento, la democracia. Pero también les señalaba que hay algunas cuestiones que son nuevas, que han aparecido ahora en nuestra vida cotidiana. Y sobre esto solo 2 o 3 comentarios. La digitalización. La transformación digital es una auténtica revolución tecnológica que nos obliga a adaptarnos a una nueva realidad, pero también ofrece nuevas oportunidades y de ella depende la competitividad de nuestra economía. Conviene tenerlo claro y actuar en consecuencia. Segundo apunte. 6 de cada 10 nuevos puestos de trabajo digitales que se crean en España no se cubren por falta de trabajadores con competencias digitales. Atención también a este asunto. Las redes sociales es otra cuestión que tenemos ahí. Es algo nuevo en nuestras vidas. Y han pasado de ser un agente de democratización y participación social, porque lo eran, a convertirse en un serio problema para la política y, más importante aún, para la vida misma. Hoy cualquier potencia extranjera, cualquiera, puede desestabilizar a un país. Las redes tienen una enorme capacidad para difundir mensajes extremistas y radicales, para injuriar y para calumniar. Cuando en octubre del año 2017 se produjo aquel simulacro de referéndum en Cataluña, un sinfín de cuentas radicadas en Venezuela y en Moscú intoxicaron al conjunto de la población española y particularmente al conjunto de los ciudadanos de Cataluña con una supuesta actuación antidemocrática del gobierno. Yo tengo la tesis, y lo digo aquí, que en las redes la opinión de un energúmeno puede valer más que la de un premio Nobel. Y conclusión de todo esto, pues hay que regularlas, igual que se hizo con lo analógico. Yo, que soy contrario a una excesiva regulación, creo que hay determinadas facetas de la vida pública que requieren de una regulación, y una de ellas son las redes sociales. Otro asunto relativamente nuevo,
aunque bueno, esto lo hemos vivido a lo largo de nuestra historia, hemos ido a América y han venido de América, es la inmigración. Este es un tema para una conferencia 2, 3 o 50. Le dejo apuntadas algunas ideas. Primero, es una cuestión muy difícil de resolver. Debemos ser conscientes de ello. Segundo, hay que trabajar para una inmigración ordenada y legal. Tengo que decir que nosotros lo hicimos. Yo viví lo que ocurrió en Canarias y ya no digamos lo que está ocurriendo en el día de hoy. Pero fuimos a Senegal y fuimos a Mauritania y algunos acuerdos se pueden conseguir también ayudándolos. Trabajar por una inmigración ordenada y legal. Otra cuestión, no conviene olvidar que hay trabajos cada vez más que los españoles ni hacen ni van a hacer nunca. No conviene olvidarlo. Cuidado con los demagogos de todo tipo que circulan por doquier. La inmigración se ha convertido en munición electoral para populistas y extremistas. Y no hablar es muy fácil, pero gobernar, tomar decisiones y resolver problemas no lo es tanto. Cuidado con los extremistas de toda suerte que pululan por todas partes. Hay una cuestión a la que también me refiero en el libro, que quiero apuntársela, y que además está hoy de actualidad. Sobre política exterior, el futuro de Europa, Iberoamérica y lo que está ocurriendo con Estados Unidos, la Unión Europea, Groenlandia. Solamente dos apuntes. Primero, la Unión Europea es la historia de un éxito. La Unión Europea, como ustedes saben, surgió porque la primera parte del siglo XX, pues en Europa no hubo más que guerras, broncas, éxodos y 2 guerras mundiales, nada menos que 2 guerras mundiales. Entonces, pues a mitad del siglo XX, pues una serie de personas, sin duda alguna, con una gran visión de futuro y de lo que había que hacer, pues decidieron, oiga, aquí se terminan las guerras. Y se creó la CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y luego ya en el 57, en Roma, se aprobó el Tratado de la Unión Europea, del que formaban parte 6 países. El objetivo era que no haya guerras en Europa, democracias y bienestar. Y sinceramente creo que se ha conseguido. Pero Europa todavía está incompleta y lo estamos viendo estos días. Es urgente que la Unión Europea, igual que tiene muchas políticas, sobre todo en el ámbito económico en común, tenga una política exterior y de seguridad y defensa comunes. Estados Unidos, Rusia y China. O vamos todos juntos, o si vamos por separado los 27 países que conformamos la Unión Europea, no pintamos, con perdón de la expresión, absolutamente nada en el mundo. Yo creo que este es uno de los retos más importantes que tenemos en el futuro. Segunda cuestión. Bueno, ahora todo lo que es la política exterior, que nos afecta a todos, está marcada por una palabra, que es la incertidumbre. Bueno, nadie sabe lo que va a pasar aquí. Primero vivimos lo de los aranceles, con cambios de criterio, de opinión. Un día se dice una cosa, al día siguiente se dice la contraria. Pero es que ahora estamos en una situación en la cual el orden mundial se ha revolucionado y no sabemos hacia dónde va a ir. Tras la Segunda Guerra Mundial, pues fue la etapa de la Guerra Fría, había 2 tipos de países, de forma muy general. Democracias, liderado por Estados Unidos, y dictaduras, fundamentalmente por la Unión Soviética. Bueno, las cosas empezaron a cambiar, desaparece la Unión Soviética y nos cuenta Fukuyama aquello de la democracia ha ganado el fin de la historia. Pues no es verdad, la democracia no ganó ni estamos en el fin de la historia. Rusia ha vuelto, aparece que antes no existía China y luego hay una serie de actores pues, que quieren tener un papel en el mundo, pues Arabia Saudí, Irán, Turquía, etcétera, etcétera. Entonces, resulta muy peligroso que en lugar de
que en el mundo existan democracias y dictaduras, resulta muy peligroso que se olviden los valores democráticos y que se sustituyan esos valores por intereses. Y que ahora, en lugar de haber democracias, haya lucha por los territorios. Y que puedan dividirse el mundo entre 2 o 3 países, en cuyo caso la situación en la que queda Europa, por muy democráticos que seamos, será muy complicado. Hay quien dice, yo me quedo con el continente americano y alrededores, yo me quedo con todo lo del mar de China, Taiwán y todo lo demás, y hay quien dice, yo me quedo con lo que era la antigua Unión Soviética y si pueda coger algo más igual. Bueno, este es uno de los asuntos que está hoy sobre la mesa. Yo estoy absolutamente convencido de que no se puede llegar a algo tan disparatado como eso, pero es bueno tenerlo muy presente. Y sobre todo es bueno tener muy presente lo que ya he dicho un par de veces a lo largo de esta intervención. La democracia es el mejor sistema para ordenar la convivencia. Y en la vida hay intereses, pero también hay valores, porque si no hay valores, al final acaba por no haber tampoco intereses. Y ya paso a la última parte de mi intervención, lo que yo llamo los aspectos humanos de la política. Bueno, ¿y eso qué es? Los aspectos humanos. Bueno, pues son mis experiencias de estos años, las enseñanzas que aprendí y que dejo aquí escritas por si a alguien le interesan o le divierten, ¿no? Voy a leerle alguna de ellas. Hay un primer capítulo, El arte de gobernar, que lleva el mismo título del libro. Entonces, esto comienza diciendo, es obligación del gobernante unir a su país y gobernar para todos. Mal gobernante es quien quiere la división y pésimos resultados produce esa actitud. Con esta frase no señalo a nadie, pero no es muy difícil averiguar de quién estoy hablando, que no es esa persona en la que ustedes están pensando. ¿Alguna otra cuestión? El gobernante debe rodearse bien, seleccionar colaboradores por su competencia, no por edad, por sexo, por cuota territorial alguna o por el reparto de cuotas políticas. Conviene respetar y escuchar a los funcionarios cualificados. La política necesita gente que no necesite de la política. Es bueno escuchar a los organismos que ejercen funciones consultivas. Su utilidad es indiscutible. Y luego hay algo en lo que a mí me gusta incidir, que es que el gobernante debe atenerse a la realidad. Porque la realidad nos pone límites, nos fija prioridades, nos obliga a actuar con responsabilidad, incluso nos fuerza a hacer aquello que nos incomoda. Es decir, hay quien se cree que, bueno, que él tiene unas ideas que seguramente son muy buenas y seguramente coincidan con los de muchos, y esas ideas hay que aplicarlas ya pasando por encima de la realidad. Yo siempre me acuerdo aquella frase que cito aquí de Ortega: toda realidad ignorada prepara su venganza. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros llegamos al gobierno el 22-23 de diciembre del año 2011. Bueno, a los 8 días de llegar al gobierno subimos los impuestos 6.000 millones, redujimos el gasto 10.000 millones, nacionalizamos buena parte del sistema financiero español. ¿Alguien podía pensar que un gobierno de derechas como era el nuestro iba a nacionalizar la banca? Pero es que o tienes en cuenta la realidad o te ibas a la quiebra. Es exactamente lo que nos ocurrió entonces. Y 3 años después pudimos bajar los impuestos, subir con moderación el gasto y, por supuesto, privatizar las entidades financieras que habíamos nacionalizado en su día. Fíjese, mucho más pernicioso que ignorar la realidad resulta desdeñarla por un perjuicio ideológico. Un gobernante no puede comportarse como un doctrinario cualquiera. Una cosa es opinar, que opinas lo que quieres, y otra cosa es decidir, para lo cual no puedes hacer siempre lo que quieres. Tienes que, desde luego, tener en cuenta la realidad en la que te mueves. Hay un capítulo para jóvenes políticos y otros. Para jóvenes políticos. El escalafón es muy importante. No te lo saltes. Esto vale para la política y para cualquier faceta de la vida. En política, saber esperar es muy importante.
Es que hay gente que es que no sabe esperar. ¿Qué le vamos a hacer? Lee, escucha y mira. Conviene aprender. Se aprende más de los errores que de los aciertos. Cuidado con hablar más de la cuenta. Esto es muy importante. Los jóvenes necesitan de la experiencia de los mayores porque carecen de ella. Una carencia que induce a errar. No conviene desdeñar las lecciones de la experiencia. Esto se lo digo yo a mis hijos todos los días. El problema hoy no es la libertad de expresión, es la mentira. No mientas, si no es posible decir la verdad, cállate. No insultes, es el recurso de los mediocres. No odies y no actúes nunca bajo el dictado del odio. Procura no enfadarte. Es una excelente forma de perder el tiempo. No sirve para nada. Además, te llevará a cometer errores. Que no te perturben las críticas injustas ni los insultos. Es lo que pretenden sus autores. No esperes que nadie te dé las gracias. Esto es para parlamentarios. No dejes que te lleven al barro. Lo más probable es que pierdas porque tú no estás acostumbrado a debatir en el barro. Con los malos siempre en paralelo, conviene no coincidir. Huye de los profetas del pasado, que son los que siempre saben lo que había que haber hecho. Estos proliferan por todas partes. Yo me he encontrado muchísimo y sigo haciéndolo a estas alturas de mi vida. No tomes decisiones bajo presión, corres el riesgo de equivocarte. Antes de decidir, piensa bien las cosas. No hagas como esos que primero deciden y luego piensan. Y 3 últimas. Elige bien tus tiempos. No hagas caso a los que tienen prisa. Suelen equivocarse. Tomar decisiones precipitadas, y más si es bajo presión política o mediática, es un gravísimo error. Cuidado con los presurosos. A veces es urgente esperar. Aquí hay una frase que a mí me gusta mucho porque me ha generado muchas críticas a lo largo de mi vida política. A veces no tomar una decisión es una manera de tomarla. Y a ver quién me demuestra que no es así. Nosotros vivimos el famoso periodo de aquel rescate y entonces todo el mundo decidió que es que había que tomar una decisión ya. Y entonces yo salía tal y usted no toma ninguna decisión tal cual. Oiga, solo hay 2. Pedir el rescate o no pedirla. ¿Qué estoy haciendo? Nada. Pues es la mejor forma de tomar una decisión. Imposible explicárselo a algunos. En la cuestión del lenguaje inclusivo, esto de todas estas cosas con las que nos enredan ahora, yo digo, hazle caso a la Real Academia Española de la Lengua y así evitarás hacer el ridículo, sin más. Y por último, señoras y señores, el humor relaja a las fieras. Es mejor y más eficaz que la agresividad. Señoras y señores, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atenderme. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Habíamos pactado que empezara yo. La verdad es que impone esto un poco después de que haya intervenido un pivo como Sergio Ramos, alguien con la altura del presidente, pues nos toca. Me toca a mí, que soy bajito y un base en comparación con la altura de muchas gracias al foro, por supuesto al invitado. Presidente, acaba de hablar de gobernar en tiempos de incertidumbre, de hacerlo con constancia más que épica. Si le llaman hoy de Moncloa y le dicen ¿cómo se gobierna bien ahora? ¿Qué les diría? Bueno, a mí los de Moncloa no me van a llamar. De hecho, no me han llamado nunca. Yo salí de allí hace unos cuantos años y no he vuelto a pisar aquello. Me llaman ahora, pues no sé lo que haría, pero no lo veo factible. En cualquier caso,
yo consejos no le daría porque total no me iban a hacer ni caso y además tampoco está claro que sea yo el más adecuado para darlos. Pero yo creo que gobernar, hombre, lo que hay que tener 3 o 4 cosas claras, son 3 o 4. Primero, fijar el objetivo, es decir, en la etapa que nosotros gobernamos el objetivo era superar la crisis económica que estábamos pasando los españoles en aquel momento, ¿no? Tener el objetivo, luego saber cuáles son las medidas que hay que tomar, luego saber cuáles puedes tomar y en qué momento, y luego respetar la ley e intentar buscar un mínimo de acuerdo con la gente. Es decir, es actuar con sensatez, con sentido común, pues como se puede actuar en una familia, en una empresa. Es decir, no podemos gastar esto, podemos hacer esto, pero tener claro el objetivo y tener claras las medidas, luego hay que ver las que se pueden tomar y en cada momento yo creo que es lo más importante. Bueno, creo que me toca a mí. Yo primero agradecer al foro la invitación, cómo no. Y bueno, disculparme porque como saben esta no es mi profesión. Estoy aquí haciendo de Paco. Estoy intentando aprender, espero que Paco me ayude para resolver las cuestiones que no sepa hacer como entrevistador. Bueno, usted a lo largo de su libro habla mucho de la importancia de las instituciones, de lo importantes que son. ¿Usted cree que hoy la sociedad en general valora lo suficiente el papel que tienen las instituciones? ¿O vivimos un momento en el que hay cierta sensación de desgaste institucional? Bueno, vamos a ver, esto está muy relacionado con alguna de las afirmaciones que acabo de hacer en mi intervención, ¿no? Es decir, la democracia, ¿qué es la democracia? Claro, hay quien se cree que la democracia es que gano y hago lo que quiero, pero en España y fuera de España. Y la democracia no es eso, la democracia son un conjunto de valores que el primero obligado a respetarlo es el presidente del gobierno que ha sido elegido por el conjunto de los ciudadanos. Instituciones, hombre, lo que hemos vivido con el Poder Judicial es muy preocupante, porque, claro, es muy preocupante, lo he dicho y lo reitero ahora, pero luego hay un sinfín de instituciones que en cierta manera, algunas de una forma y otras de otro, pues controlan al Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo es uno de los poderes del Estado, luego está el Poder Judicial y está el Poder Legislativo y hay instituciones, un sinfín de ellas, como puede ser el Tribunal de Cuentas, como puede ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como puede ser el Instituto Nacional de Estadística o como puede ser el Centro de Investigaciones Sociológicas. Es decir, la democracia no faculta al elegido para mandar y hacer lo que quiera, no, le faculta para gobernar, pero respetando las divisiones de poderes que recoge la propia Constitución. Y en este momento pues estamos en un mal momento para el tema institucional. Yo no voy a entrar en detalles sobre el Tribunal Supremo, pero es que en la época que estuvimos gobernando tampoco se trata de hacer propaganda, es que la inmensa mayoría de las decisiones del Tribunal Constitucional eran por unanimidad. Y ahora todas son pues unos contra otros. Bueno, eso es muy peligroso. Lo que ha ocurrido con el Tribunal Supremo, con el Fiscal General del Estado, es muy peligroso. Lo que ocurre con el Centro de Investigaciones Sociológicas ya no es ni peligroso, es una broma, claro. Es decir, porque todos los días se inventa una nueva encuesta, ¿no? Lo que ha ocurrido con el Instituto Nacional de Estadística, que ha dado lugar a que haya algunas dudas, incluso sobre las cifras de crecimiento del PIB, cuando se cesó al director del Instituto Nacional de Estadística. En fin, todas esas cosas pues hacen que lo que yo dije antes, la calidad de la democracia pues se ve afectada. Esto es una democracia, pero no es una democracia con la calidad que hubo y que nos gustaría que siguiera habiendo en el futuro. Usted llega a la Moncloa con una amplia experiencia en política autonómica en Galicia, a nivel orgánico en el Partido Popular, también sabía ya lo que era un Consejo de Ministros. Ha hablado, lo mencionaba Sergio, de gobernar bien, sentido común, no tanto la épica ni eso que ahora se llama ganar el relato, pero sí que le tocaron momentos épicos y que ha mencionado rescate del financiero o rescate del país, como queramos llamarlo, desafío soberanista que a día de hoy ahí continúa latente
y con un país que parece cogobernado por un prófugo fuera de España. Mirando con perspectiva ahora, ¿qué decisiones fueron las más complicadas? Porque también, y lo dijo usted, se le echaba en cara que no tomaba decisiones y al final sí que las tomaba, incluso parecía que aquellas que no quería tomarlas, la decisión era no tomarlas en ese momento. Sí, vamos a ver. Claro, eso no tomar decisiones, decírselo a un gobierno que en los primeros 6 meses de su mandato pues hace una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, hace una reforma laboral, hace una reforma de las pensiones, hace una reforma energética y al mismo tiempo tiene que subir los impuestos para luego bajarlos o nacionalizar el sector financiero y hacer una reforma del sector financiero haciendo desaparecer las cajas de ahorro. Claro, dice, usted no toma decisiones, bueno, las toma usted. Pero bueno, los asuntos más importantes que yo viví y los que más me ocuparon fueron, primero, la crisis económica, es decir, ese era el tema capital y la amenaza constante del rescate y colocarnos en una situación similar a la que por la que vivían Portugal, Grecia e Irlanda, que simplemente se quedaron sin soberanía económica y le hacían la política económica desde fuera. Bueno, eso fue muy duro, sobre todo porque tuvimos que aguantar presiones muy fuertes de sectores económicos muy importantes que es que habían decidido que es que había que pedir el rescate. Eso ya lo veremos, claro, esa decisión no le corresponde a usted. Usted puede opinar y largarme un estacazo y editoriales desde los periódicos, pero esta es una decisión del gobierno y sinceramente creo que fue acertada. Fue muy difícil, fue muy duro, pero creo que esa fue una de las decisiones más complicadas. La decisión de Cataluña fue otra muy complicada y muy difícil también, ¿no? Además, allí había opiniones para todos los gustos. Había quien decía que no se debía aplicar el 155, había quien decía que había que haberlo aplicado mucho antes. Después, cuando ya se aplicó, surgieron los profetas del pasado a los que me refería antes diciendo no, lo que había que haber hecho era esto. Bueno, todo eso era muy discutible. Al final, claro, la decisión la tiene que tomar uno, porque es que es así. Es decir, la decisión te cae a ti, ¿no? Yo hablé con mucha gente, escuché a muchas personas, hablé incluso con Puigdemont y le dije, oye, mira, cuidado. Y al final yo dije, vamos a aplicar el 155 cuando pasen 2 cosas. Esto es opinable y discutible. Una, que haya una razón que nadie pueda poner en tela de juicio, sobre todo fuera de España, porque claro, eso de echar a un gobierno como se hizo en su día no había sucedido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial nunca. Era un gobierno elegido por la gente, con su parlamento, ¿no? Pero ellos hicieron algo que es lo que me permitió a mí decir a todos los socios europeos, oigan, no me queda otra. ¿Qué hicieron? Declarar la independencia. Yo tuve algunas conversaciones con algunos colegas míos europeos, dije, oye, si a ti un pedazo de tu territorio se declara independiente, ¿tú qué haces? Nada. No, supongo que tendrás que actuar. Y el segundo requisito que yo quería que se diera, porque era tener el apoyo del PSOE. Lo podíamos hacer porque teníamos mayoría, pero hombre, una operación como no disolver una comunidad autónoma, disolver un gobierno autonómico, para defender la unidad nacional, no parece que sea una operación que deba hacer un solo partido, por muchos votos que tenga. Si el PSOE lo apoyaba, pues era en el fondo la inmensa mayoría de la población española la que estaba ahí apoyando la puesta en marcha del 155. Costó 6 meses. Fue muy pesado aquello, pero al fin, porque mientras tanto pues estaban unos diciendo, hay que intervenir, el 155, tal. Nadie sabía lo que era el 155. El 155 estaba en la Constitución, no se había aplicado nunca, y bueno, pues al final tuvimos que... No había ni doctrina, ya no es que no hubiera jurisprudencia, es que no había ni doctrina. Bueno, y tuvimos que construir lo que era el 155, y decir, pues cesa el gobierno, el Parlamento se mantiene, pero podíamos haber decidido otra cosa. Y luego se criticaba, ¿no? Y ha convocado elecciones. Sí, oiga, es que tú no puedes tener durante tiempo inmemorial a una comunidad autónoma sin gobierno. Es decir, eso es muy complicado, ¿no? ¿Qué fue lo más importante del 155? ¿Para qué sirvió? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja? La enseñanza que nos deja es
que la democracia española, si es atacada, tiene instrumentos para defenderse y los utiliza. Eso es lo más importante. De eso se enteró todo el mundo, incluidos los que atacaron en aquel momento la democracia, que no han vuelto a intentarlo por la cuenta que les tiene. Y el tercer gran asunto fue la sucesión en la corona. Bueno, más concentrado en el tiempo, pero fue una operación que se hizo en 17 días y que no se enteró, como debe de ser, absolutamente nadie hasta que la decisión ya se había tomado. Tengo que decir que allí tuve una buena colaboración con el Partido Socialista, que entonces era Rubalcaba, aunque poco tiempo después se iba a ir, y que, bueno, 4 o 5 personas, pues resolvimos aquel asunto muy rápidamente, y fue eso la demostración inequívoca de que las instituciones y la Constitución en España funcionan. Ahora, la gran pregunta que hago yo es, ¿alguien se cree que con la actual conformación del Parlamento Nacional era posible hacer una operación como la sucesión en la corona en el día de hoy? ¿Alguien se cree que se podría hacer? Ahí lo dejo. Bueno, tal y como reflejan lo que nos acabas de comentar, pues gobernar es elegir, es priorizar y es asumir costes y además tener claro que no todo se puede hacer a la vez, ni todo se puede hacer para todo. Si además usted insiste en la importancia de la prudencia, del realismo y del sentido común en la acción política, si nos venimos a la actualidad, ¿usted cree que hoy en día se está teniendo en cuenta en la acción política, el gobierno está teniendo en cuenta a aquellos que generan riqueza y empleo en nuestra sociedad? O por otra parte, ¿se ha perdido la conexión del gobierno con aquellas empresas y también con las pymes? Bien, claro, yo si digo lo que pienso así de golpe, el número de mis enemigos es importante, se va a incrementar, claro, aquí hay que... Vamos a ver, he intentado plasmar eso en el libro. Es decir, la función básica del Estado en materia económica, aparte de no ser sectario y no decir voy a machacar a los ricos y voy a poner más impuestos por razones puramente ideológicas, bueno, es facilitar la tarea de los emprendedores. Es decir, el trabajo no lo crea el Estado, porque no es su función, es función de la sociedad y de los empresarios y de los que tengan ganas de hacerlo. Y de hecho, la inmensa mayoría de la gente que trabaja en España, a pesar del número importante de funcionarios públicos que ha aumentado en los últimos tiempos, pues trabaja en las empresas privadas. Bueno, lo que está ocurriendo ahora, bueno, voy a ver si lo digo educadamente, ¿no? Pero yo estoy en profundo desacuerdo. Y sobre todo estoy en profundo desacuerdo con muchas de las decisiones que se toman en el Ministerio de Trabajo. Claro, aquí todos los días es hacer demagogia y ahora 10 días de permiso por fallecimiento de familiar y ahora le voy a ampliar el permiso por no sé cuántos y ahora le voy a plantear tal. No se lucha contra el asentismo, es decir, no se lucha contra el asentismo, claro, porque luego no pasa absolutamente nada. Son muy peligrosas las subidas de cuotas de la seguridad social, son muy peligrosas porque eso sí que es un impuesto, esa y la inflación, eso sí que es un impuesto. Entonces yo creo que se está gobernando, al menos en algunos ministerios, no pensando en el interés general, en la eficacia de la gestión, sino por razones puramente ideológicas y por puro sectarismo. Y eso, en mi opinión, es muy malo, es muy negativo y al final lo acabaremos pagando, y si no, desgraciadamente, al tiempo. En el libro y en la intervención usted ha hablado de aprender de los errores y asumir que los errores son son algo natural y el único que no se equivoca es el que no hace absolutamente nada. Cuando se habla de quienes pasan por la Moncloa, en el caso de la prensa, pero en otras, prácticamente en toda la sociedad también se habla del error del aislamiento, y al final aquello parece una burbuja. ¿Qué errores no debe cometer quien vaya a la Moncloa
y cómo se consigue, que no es fácil a día de hoy, después de haber estado allí 7 años, después de haber sido también ministra, de haber estado en política autonómica, usted es de los presidentes que sale a la calle y no hay una manifestación. Yo he llegado esta mañana con tiempo y no había nadie con una pancarta. No sé si hoy se ha levantado y ha hecho una caminata de esas que solía hacer, que no sé si sigue haciendo, pero doy por hecho de que no va a haber gente persiguiendo. Sí, vamos a ver. Claro, esto no, tenemos que ir aquí. Al final, muchas de las decisiones las tiene que tomar solo el gobernante. Es decir, sea el presidente del gobierno, sea un ministro, sea un secretario de Estado. Entonces, lo que es importante es escuchar a la gente, preguntar. Yo he hablado antes de los órganos consultivos. Aquí ahora al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, a tal, nadie les hace ni caso. Cuando nosotros hicimos la operación de Cataluña, todas y cada una de las decisiones que tomamos las pasamos por el Consejo del Poder Judicial y por el Consejo de Estado. Y de ahí que salieran por unanimidad en el Tribunal Constitucional. Por tanto, conviene escuchar a los que saben, que además no se pierde nada y mucho menos se pierde tiempo, ¿no? Conviene rodearse de personas cualificadas, claro, que son, por otra parte, también los que saben. Y luego, yo lo dije un poco de broma, ¿no? Conviene, antes de decidir, conviene pensar, ¿no? No se te ocurra primero decido y luego pienso porque haces un pan con unas tortas, ¿no? Por tanto, errores aún así cometes, ¿no? Pero hay que hacer lo posible para cometer los menos errores posibles, porque todos los errores, sean intencionados o no intencionados, pues hacen mucho daño. Y si tú tienes buenos colaboradores, y si tú preguntas a los organismos, ¿qué tal?, a los funcionarios cualificados y piensas bien las cosas, y no te dejas llevar por las presiones políticas, mediáticas que te dicen hay que resolver ya. No, hay que resolver cuando lo diga yo, que tengo los datos y usted no los tiene, ¿no? Pues yo creo que con eso puedes evitar muchos errores, ¿no? Es decir, lo que no se puede hacer es lo que está haciendo un señor en este momento que larga un tuit y dice, ¡bumba! Y ahora tal, arancel, 15%, usted tal, que no me gusta, oiga, así no se puede gobernar, claro. Es decir, las cosas hay que pensarlas, pero esto es, gobernar es como en una empresa, es decir, no se toman decisiones caprichosamente, oiga, primero estudias lo que tienes que hacer, luego dices, bueno, voy a ver si incorporo a esta persona porque me interesa, luego voy a ver si puedo invertir hoy o tengo que esperar un año a la vista de cómo se produzcan los acontecimientos, es actuar con sensatez y con sentido común, no es tan distinto como la vida misma, ¿no? Bueno, pues le cojo sus palabras para apoyarme en la siguiente pregunta. Usted, un buen gobernante, tiene que apoyarse en la realidad y además debe apoyarse también en quienes mejor la conocen. Y yo creo que la realidad, en este caso, quienes mejores la conocen son aquellos que arriesgan, que invierten, que gestionan, es decir, las empresas. ¿Por qué es tan difícil en España crear o formar una colaboración público-privada madura y leal? ¿Qué errores estamos cometiendo desde las dos partes para que esa colaboración público-privada que debe tener garantías de seriedad no funcione? Bueno, pues realmente es muy difícil, ¿no? Yo creo que hay un problema que es previo a ese, que es la regulación. Es decir, la regulación tira para atrás muchos proyectos y pone a gente en una situación imposible y a veces, como digo yo, es que te baja la moral, ¿no? Es decir, ver algunas de las cosas por las que hay que pasar. Y creo que eso perjudica mucho a la economía. Y la colaboración público-privada, pues, en fin, yo no veo ninguna razón para que eso no se lleve a la práctica en según qué sectores, como es natural, ¿no? Es decir, hay temas en los que yo pienso que las administraciones públicas no deben intervenir, otros en que sí, y siempre que se pueda hacer de acuerdo, pues las cosas se harán mucho mejor. Pero es verdad que es un sector de la actividad que ha pasado por muchas dificultades y que ahora vive un momento imposible, porque
Francamente, con el gobierno Frankenstein no hay ni colaboración ni pública, ni privada, ni ninguna, entre otras cosas porque solo creen en el Estado y todas las decisiones que se toman pues van no contra los intereses, sino contra el normal funcionamiento de las empresas privadas. Por tanto, vivimos en un momento en que parece que se quiere ver al empresario como un enemigo o adversario, cuanto menos, y eso pues no sirve absolutamente para nada más que para hacer daño y mucho a la economía y a las personas. Yo me refería antes a algunas de las normas que se han aprobado, sobre todo en materia de seguridad social, en materia de permisos, los temas del absentismo, tal, que son absolutamente letales, pero es que hay gente que no entiende el mundo como lo entendemos otros, ¿no? Entonces, tener una colaboración público-privada con según qué gente, pues hoy no es factible, yo al menos lo veo así. En el libro, lo mencionó usted, también dedica un apartado a los jóvenes. Cuando se habla de los jóvenes, me viene a la cabeza en España, veíamos muchos jóvenes en las fotos del 15M, ahora los estudios demoscópicos dicen que hay muchos jóvenes que están votando a la derecha extrema, como la queramos llamar, que es el caso de Vox, por ponerle una sigla. Hay quienes dicen que los jóvenes se desinteresan por la política y que la miran con desconfianza. Si tuviese aquí delante que hay jóvenes, entre los asistentes, jóvenes que piensen, ¿vale la pena meterse en política? Les diría que sí o no. No sé si en su familia también a alguno de los hijos le ha dicho, pues a lo mejor yo me quiero dedicar a la política. Lo primero que les ha dicho es no, que bastante ha tenido usted. Vamos a ver, ¿vale la pena meterse en política? Sí, vale la pena. Yo le he dedicado pues casi 40 años, como decía al principio, habré hecho cosas bien, mal y tal, pero yo estoy satisfecho de muchas cosas que pude hacer por dedicarme a la política. Uno de los capítulos del libro es La política merece la pena. Lo que pasa es que hay algunas cosas que me gustaría matizar aquí. Claro, en este momento, hace años no era igual, sobre todo en la época de la transición se dedicaba a la política mucha gente capaz, importante, y era un honor y ibas allí. Bueno, en este momento es que cualquier persona que desde la privada vaya a la pública ya empieza a ser mal visto, porque lo primero que tiene que hacer es dar a conocer su renta y su patrimonio. Su renta y su patrimonio. Entonces, si tienes una renta elevada o un patrimonio elevado, eres un sinvergüenza, pero simplemente por el hecho de tenerla, ¿no? Tengo que decir que yo voté a favor de esa ley que obligaba a enseñar la renta y el patrimonio y que estoy absolutamente arrepentido. Pero es que luego eres incompatible para todo. Es decir, el político solo puede ser político. Bueno, no puede ser ni médico, ni abogado del Estado, ni notario, ni absolutamente nada. Incompatible para todo. Y luego, cuando te marchas de la política, te cuentan la historia esa de las puertas giratorias, que es que usted se va a trabajar. Hombre, yo creo que, ¿por qué no se va a ir a trabajar? Claro. Y además en política habrás tenido una experiencia, habrás hecho cosas, tienes más conocimiento, sales con un bagaje mucho mayor que el que tenías al entrar. Entonces, claro, si aquí todo el mundo se dedica a atacar inmisericordiamente al político, es incompatible para todo. Cuando sale de la política no puede ir a ningún sitio, tiene que desnudarse delante de todo el mundo para que lo insulten porque tiene un patrimonio elevado, pues claro, llega un momento en que esto no le interesa a nadie. Bueno, y eso es muy preocupante, porque políticos hay y habrá siempre y son absolutamente necesarios. Hombre, y cuanto mejor sean los políticos, pues mejor para todos. Tengo que decir también, ya no voy a entrar en este tema porque me pondrían de vuelta y media, pero claro, las remuneraciones de los políticos dicen, no, y cobra, no cobran nada, eso es un chiste. Pero bueno, en fin, dices esto y bueno, ya tal. Entonces, pero aún así, merece la pena. Hay que tener muchas ganas, se pueden hacer muchas cosas y además, claro, es que la vida también tienes que hacer algo por tu país, ¿no? Y además produce muchas satisfacciones, ¿no? Pero claro, como sigamos dando mensajes de que todos los políticos son así o así, nadie va a querer ser político. Pero además, ¿qué es el político? El político es un señor, cualquiera de todos ustedes puede ser político, cualquiera.
Es un señor que se dedica a su vida y se mete en política. Eso es lo que es un político, ¿no? Hombre, pues intentemos entre todos, pues, en fin, ser conscientes de que hay que generar un ámbito de una cierta comodidad, que ya bastantes incomodidades genera la forma de gobernar para los políticos de turno, ¿no? Bueno, yo lo veo así y este es uno de los temas que a mí más me preocupan. Luego hay otro asunto que dificulta mucho el ejercicio de la política, es que va uno a un parlamento donde lo primero que hacen es acordarse de tu madre. Usted se puede criticar educadamente, ¿no? Y se pueden decir, esto sí que lo digo en el libro, de todo dicho con buenas maneras. Se puede decir de todo dicho con buenas maneras, ¿no? Pero claro, eso también tira a mucha gente para atrás, ¿no? En fin. Es canto a favor de los políticos, de los buenos, de nosotros. Yo apoyo su palabra por experiencia en el cargo. En su momento apoyo su palabra y además estoy de acuerdo. Cargo político, que no lo digo, pero sí que digo que esta cuestión de que hay una cuestión para mí que es importante, que además se habla de la puerta giratoria cuando se va a la privada. Cuando se va a cargo público no hay puertas giratorias. Yo creo que además ahí hemos creado ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, pero eso lo dejamos para otro día. Pero usted sí que dice también que gobernar es crear las condiciones para que las cosas funcionen y, como no, para que todo vaya. Y que la seguridad jurídica es fundamental para la estabilidad y también para el progreso. A día de hoy, cuando miramos lo que está pasando, y de acuerdo con lo que usted mismo ha ratificado, el gobierno, las medidas que se están tomando no se están tomando para ayudar a las empresas, se están tomando en otra dimensión y además se está cargando de normativa día a día que está haciendo más difícil la gestión y ese exceso de normativa complica el día a día de las empresas, complica el crecimiento, el progreso, pero es que además esa proliferación de normativa se hace muchas veces sin diálogo social, sin nada, saltándose todas las reglas normales que tenemos. Bueno, hemos avanzado un camino y mi pregunta, ¿cómo podemos desandarlo para volver al sentido práctico? Porque a veces estamos entrando en caminos complicados con muchas rotondas cuando la línea más corta entre dos puntos es la recta. Yo dije antes y reitero ahora que uno de los principales problemas que tiene la economía, la española y también otras, es el exceso de regulación. Voy a explicar lo que está sucediendo en España, en fin, aunque sea de una manera chunga, pero creo que se entiende. Es decir, cuando nosotros estábamos en el gobierno había 13 ministerios, ahora hay 23. Bueno, entonces la gente dice, bueno, eso es mucho más gasto. Bien, es verdad que es mucho más gasto, pero el principal problema ya no es que sea mucho más gasto, es que se crean ministerios ridículos. Donde nosotros teníamos un ministerio, pues pasaron a ser 4. El Ministerio de Sanidad, ahora es Sanidad, Igualdad, Consumo, Servicios Sociales, y bueno, podemos fabricar 3 o 4 más. Entonces, claro, antes tenían la importancia que tenían, son competencias la mayor parte de las comunidades autónomas, pero claro, como ahora a cada partido le tocan 2 o 3, lo primero que hacen es hacer decretos, porque es que son ministerios que no tienen ningún sentido. Entonces, oye, tengo que hacer algo, hacer decretos, hago una regulación. Coño, yo a veces digo de broma, en lugar de pagar por hacer decretos, debían pagar por derogar decretos, que es lo que debían de hacer. Y entonces hay que darles dinero. Antes no lo tenían porque eran direcciones generales. Entonces hay una serie de gente a los que se le crea una función y la ejercen y la función es regular. Entonces, una de las operaciones que yo creo que debe hacer el nuevo gobierno español, que no sé yo el indicado para darle consejos, es estudiar bien el número de normas que se pueden suprimir muchísimas y facilitar la vida de la gente. Es que esa es la principal obligación del gobierno, pero claro, tenemos un gobierno que va en la dirección contraria, que es meterse en todo, tomar decisiones aquí, poner un nuevo requisito allá, y así es que es imposible, es que necesita una empresa tener un gabinete jurídico para estudiarse todas las normas que aparecen todos los días. Ahora, con motivo de
el debate que hay ahora, ¿cuándo van a ser las elecciones? ¿El 26, el 27? Yo no sé cuándo vayan a ser, pero sean cuando sean, lo mejor que nos puede pasar es que el gobierno que haya no haga nada. Coño, no lo toque, no haga nada, es decir, no haga absolutamente nada, porque cada vez que toma una decisión acaba creando un problema a media España. Por mi parte, ya la última, aunque me quedo con ganas de preguntarle por su equipo, por el Real Madrid, si Xabi Alonso o Arbeloa, pero no, algo mucho más serio. Europa, que también hizo referencia, ha pasado casi desapercibido el aniversario de la entrada de España en la Unión Europea. Aquello fue un hito. Hemos asistido a algo que parecía impensable, que un país miembro decida salirse. Hay un auge de formaciones políticas en Europa que cuestionan la propia Unión Europea. Hay que seguir apostando por Europa, o Europa tiene que reinventarse como proyecto político. Vamos a ver, Europa, yo desde luego sigo apostando por Europa, vamos, y sobre todo en el mundo en que vivimos. Recordaba a lo largo de mi intervención que el primer objetivo de quienes trabajaron para que hubiera una Unión Europea era conseguir la paz, un espacio de paz, claro, tras 2 guerras mundiales organizadas por europeos, oiga, algo habría que hacer. Se hizo la Comunidad Europea del Carbón y del Acero para ponerlos en común, que eran, fundamentales para la confección de armamento, y luego se aprobó en Roma el tratado, que eran 6, en el 1957. Como decía antes, Europa es paz, bienestar y democracia. Yo creo que eso se ha conseguido, porque paz, hay guerras, pero no dentro de la Unión Europea. Bienestar, pues por mucho que se diga por ahí, un modelo de bienestar como el que existe en Europa o como existe en España, el sistema de pensiones públicos, sistema de sanidad público y universal, el sistema educativo, oiga, eso existe aquí, pero por ahí no existe, ¿eh? Vaya usted a Estados Unidos o a otros países a ver qué le dicen en el tema sanitario, por ejemplo, ¿no? Y luego democracia. En Europa no puedes estar si no eres una democracia, y la democracia pues son valores superiores, ¿no? Bueno, pero se ha avanzado mucho en algunas áreas, sobre todo, por ejemplo, en el área económica se ha avanzado mucho, pero hay algunos temas que están pendientes, ¿no? Y dentro de los temas pendientes todavía queda completar el mercado único y otras cosas, pero hay uno que es capital, que es la política exterior y de seguridad común. Es decir, si dejamos el proyecto europeo, el mundo son Estados Unidos, Rusia y China, cada uno con sus historias, porque Europa te conviertes en 27 pigmeos, coño. Pero oiga, si somos un espacio de 400 y pico millones de habitantes, a ver qué hacen los británicos, porque ahora ya en el tema de Groenlandia están con la Unión Europea, ahora se han dado cuenta de que no pueden ir a estudiar a otros países los estudiantes británicos ni les dejan entrar allí, es decir, que ahora vamos a ver en qué tal. Entonces, en el mundo en que vivimos, o eres grande o no eres absolutamente nadie y no pintas absolutamente nada. Y yo creo, por ejemplo, en el tema de Groenlandia, a mí me gustan las iniciativas que están tomando ahora los europeos, lo que no sé es por qué no está España ahí, pero creo que tenemos mucho que decir en el mundo, pero tenemos mucho que decir en el mundo no por tradición, historia, cultura, democracia, tal, sino también por potencia económica. O sea, somos una parte muy importante del PIB mundial y sobre todo teniendo en cuenta nuestra población, pues de PIB per cápita mayor todavía. Por tanto, creo que el proceso europeo es fundamental, creo que es una prioridad de cualquier gobierno. Y, en fin, yo espero que todos estos grupos de extrema derecha y de extrema izquierda que circulan por ahí, pues vayan perdiendo poco a poco la fuerza que parece que han adquirido. En cualquier caso, yo siempre digo una cosa. Europa la hicieron fundamentalmente democristianos, los populares y socialdemócratas, y luego una aportación de los liberales. Un extremista no hace un proyecto de consenso, de acuerdo, de mirar por el interés general y de intentar evitar los problemas y las discusiones y las broncas, porque eso es el ADN del extremista. Usted pone en valor la perseverancia y también la toma de decisiones que tengan recorrido a largo plazo.
¿Qué paralelismo ve usted entre el liderazgo político y el liderazgo empresarial en momentos de crisis e incertidumbre? Bueno, pues hay un evidente paralelismo, ¿no? Un líder es una persona que sabe mirar al futuro, que tiene los objetivos claros, que maneja o intenta manejar bien los tiempos, que dentro de los objetivos fija sus prioridades, que busca colaboración para sacar adelante su proyecto y que convence a gente de que su proyecto es el bueno. Eso es lo que tiene que hacer un líder político y un líder empresarial, y en la medida en que sea capaz de cumplir con todas esas condiciones, pues mejor será para él y para todos, que es lo más importante. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que ya damos por acabado y Alfredo y Santiago. Quedamos aquí. Buenos días, amigos del foro, socios del foro, invitados del foro, un minutito solo para 3 apuntes rapidísimos. Uno, un saludo muy cordial, un abrazo muy fuerte de nuestro presidente, Santiago Ceballos. Él tenía muchísima ilusión por este acto, lleva detrás de las gestiones para traer al señor Rajoy año y algo, y precisamente anoche me llamaba y me comentaba que por razones familiares, nada graves, que no podía estar hoy aquí con nosotros y que lo saludara de su parte. Y unos segundos solo para 3 agradecimientos. Un agradecimiento cordial, profundo a Sergio por su brillante gestión y poder traer hoy aquí al señor Rajoy, al Foro Canarias. Muchas gracias, Sergio. Agradecimiento profundo a Paco Suárez, que lo hemos sacado de su día a día, de su agenda del periódico. Prometo, Paco, en un periodo de 3-4 meses dejarte tranquilo y no volver a molestarte. Y gracias, Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, por salirse de su guión y hacer hoy de entrevistador empresarial. Y nada más, el acto acaba ya. Lo único, no está Santiago Ceballos, pero sí nos acompaña Severiano Denis, el vicepresidente del Foro Canarias, que va a aprovechar y va a darle una placa conmemorativa de agradecimiento al señor Rajoy por su visita. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, anda. Oye, aquí estás tú, ¿eh?